Y el liderazgo. Gráfica, ¿qué pudieran decirme? Tal vez, licenciado, cómo son nuestras actitudes en diferentes momentos. ¿Ok? ¿Alguien más? Que dependiendo del día, así es como vamos a tener nuestra actitud. Si yo estoy de buena, si voy a ser feliz, si estoy molesta, voy a estar enojada, algo así lo relaciono yo. Entonces él como que se mira al espejo y dice, "Ay, ¿qué cara me pongo? ¿Ah? No sé, algo así lo miro yo". Exacto. Es muy atinada su respuesta porque uno en la mañana lo primero que hace es verse al espejo, se asusta o se queda feliz de lo que uno observa y dependiendo de la situación que haya vivido uno un día anterior puede ser que se levante con una cara amargado, todo arrugado, con las grandes ojeras o lo que sea, ¿verdad? Entonces sí es importante antes de salir ver nosotros cuál es nuestra apariencia, por decirlo así, cuáles son nuestros rasgos de ese día que pudiéramos nosotros poder reflejar o que se verían reflejados ante la interpretación o la observación de las demás personas. Entonces sí es fundamental porque esto dice mucho de nuestra personalidad. Entonces, si nos ven tranquilos, pues dirán, este pasó la noche tranquila o algo, o es despreocupado, o de repente usted amanece y anda con la cara enojada, van a decir, bueno, aquí la personalidad es que anda, anda preocupado, tuvo algún problema o algo. Entonces, sí es importante que nosotros identifiquemos todos los días los rasgos que podamos tener. Entonces, Y dentro de los rasgos existe un modelo de las 5 grandes de la personalidad. En el modelo de las 5 grandes de la personalidad vamos a hablar de la extroversión, donde ya las personas se mantienen muy activas. Extro es de externo y es una versión de las actitudes y de los comportamientos o conductas que las personas reflejan al momento de ejecutar cualquier actividad o una función o lo que sea en el trabajo, en la casa. Entonces, muchas personas son muy extrovertidas, ¿verdad? Otras que son introvertidas, pero dentro de las 5 grandes que nosotros tenemos que aprender a manejar para que nuestra personalidad sea realmente algo que refleje lo que nosotros somos de forma general, está el tema de la extroversión. Luego tenemos el ajuste, que el ajuste pasa por aquello de que cuando una persona ocupa un nuevo puesto de trabajo, se va ajustando, se va adaptando a la metodología de trabajo de la empresa o de la institución donde trabaja, donde va a empezar a trabajar, y también se va ajustando a esa cultura de la empresa, se va ajustando al clima organizacional, se va ajustando poco a poco en el transcurso de los años que vaya trabajando a los diferentes cambios que puedan existir, cambios en procedimientos, cambios en diseños o rediseños de la organización, cambios en la manera de cómo elaboran los manuales de descriptores de puestos, manuales de procedimientos, se ajustan a las normas de la empresa. Son aquellas personas que tienen una personalidad que también les permite ajustarse a las políticas que la empresa o la institución manejan o tienen ya desde hace años dentro de la misma, y esto le permite tener una adaptación mucho más práctica, mucho más fácil. Uno como parte de la personalidad tiene que aprender a ajustarse a las cosas. Igual el ajuste se ve reflejado cuando uno necesita o tiene plata y quiere comprar algo, pues hay que ajustar el cinturón para evitar darse algunos tipos de lujos y poder comprar lo que uno necesita. Eso forma parte de una personalidad dentro de las empresas, principalmente los gerentes de recursos humanos que ajustan presupuestos para poder alcanzar los objetivos de la organización. También está el otro que es la apertura a la experiencia. Nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de experiencia. Por ejemplo, ahorita estamos todos abiertos a esta experiencia. Probablemente muchos ya habíamos trabajado de esta forma, muchos ya habíamos de repente recibido algún curso de esta naturaleza y a través de la manera virtual, en Meet, en Zoom, de otra forma, otras plataformas.
pero estamos abiertos a la experiencia, a las cosas nuevas que puedan pasar. Déjenme contarles que dentro de una promoción hace 3 años aproximadamente, dentro del proyecto Reto, fuimos a un lugar allá en el volcán de Pacaya. No sé si ustedes lo conocen. Ahí hay una laguna y hay un parque ecológico, y dentro de ello hicimos una travesía, estuvimos en la laguna con balsas y todo, pero también había canopy y también ahí existe un columpio gigante. Y una compañerita que tenía un peso así un poquito fuertecito, ¿verdad? Entonces, cuando íbamos subiendo al lugar para que ella se subiera al columpio, empezó a llorar como que nunca, como que la hubieran chicoteado, como que le hubieran pegado todo, ¿verdad? Entonces, entre todo el equipo de trabajo que íbamos ahí no era solamente un equipo como tal, sino que todo el equipo de liderazgo le empezó a echar porras, le empezó a dar ánimos, ella llorando y llorando hasta que se animó a subirse. Y créanme que logró ese grande de la personalidad de aperturarse a una experiencia nueva, le gustó, ya no se quería ni bajar del columpio. Luego empezó y quería, ahora me quiero subir al canopy, y se subió al canopy, y ella rompió límites, rompió paradigmas, rompió aquella personalidad comprimida que ella tenía, de que no era capaz de hacer algo. Nosotros tenemos que creernos que somos capaces de hacer cualquier cosa, y para ello tenemos que estar abiertos a una experiencia nueva, a cualquier situación. Cada cosa que suceda en la vida, que les pase en la calle, en la casa, son experiencias que nosotros estamos o tenemos que estar abiertos para poder asimilar todo lo bueno de ello y desechar todo lo malo, ¿verdad? Siempre hay que estar abiertos y no resistirse al cambio, porque eso es lo que pasa muchas veces. Hay una resistencia grande al cambio que no nos permite a nosotros vivir de una forma adecuada. Si nos dicen que hagamos, que nos quedemos a trabajar tarde, o que nos convoquen a una reunión el domingo, uno dice, pero si ahorita no es mi horario de trabajo y lo demás, no, hombre. Sea extrovertido, ajústese y sea abierto a la experiencia, ¿verdad? Porque es una experiencia nueva de poder trabajar. Y créanme que en esos, como les he dicho siempre, en esos momentos en los que no es un horario como tal de trabajo, es donde se hacen las mejores negociaciones, antes de la hora y después de la hora, ¿verdad? Luego está la escrupulosidad. Ustedes han escuchado hablar de las personas que dicen, es que este no tiene escrúpulos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener escrúpulos. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted tener una personalidad de poder debatir algún comentario, debatir alguna teoría, refutar cualquier cosa. Usted presenta un proyecto y se lo quieren bajar el proyecto, usted tiene toda la capacidad que sin escrúpulos usted va a decir lo que tiene que decir. Por supuesto, todo dentro del marco de la educación y del respeto, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que no andarnos por las ramas, sino que decir lo que nosotros sentimos, pero antes de decirlo tenemos que analizarlo bien, que no vaya a ofender, que no vaya a ocasionar una difamación, por ejemplo, que se convierte en un delito. Imagínense, que no vaya a ser una calumnia, porque también se convierte en un delito, y lo que salga de nuestros labios tiene que ser lo que tengamos en la mente, que haya sido ya codificado. ¿Se recuerdan el tema de la comunicación, el emisor, el mensaje, el receptor, y una codificación que se tiene que hacer para que el mensaje llegue correcto? Entonces, tenemos que ser bien prácticos en esta parte. Luego, el último de los grandes de la personalidad es la afabilidad. Uno tiene que ser afable, uno tiene que ser amable, educado, respetuoso, honesto. Tiene que tratar la manera de ser amigable, tener empatía con las personas, no apatía, sino que empatía, tener cierta sinergia con los trabajadores, que como decía la teoría diádica, cuando yo digo algo hay una respuesta que responde a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, pero lo tengo que hacer de una forma afable, amable, que llegue de tal manera que sea entendible y que no cause una percepción como autocrática, de mandón, o de aquellos que
gritan o le dicen algo a uno de manera fuerte, uno tiene esa percepción errónea, ¿verdad? Y tal vez la persona, porque no controla y no conoce que dentro de su personalidad tiene que dominar la amabilidad. Uno tiene que ser amable con todos. Yo me doy cuenta muchas veces en las empresas y en las instituciones que entran a la empresa, está el de seguridad y como que no existiera ustedes. Y el que está ahí es el que está defendiendo y es el que está cuidándolos a ustedes, aunque tenga reprimido o poder hacer un disparo, pero a la larga él da la vida. Él da la vida por cualquier cosa. Entonces es una persona de gran valor que nosotros tenemos que ser afables con ellos, tenemos que ser educados, saludarlos. Si él no me saluda, pues yo lo saludo todos los días o con cualquiera. Hay que pasar saludando a todo el mundo, aunque parezcan locos. Pero eso no es locura. Eso es una personalidad definida de usted, de afabilidad, ¿verdad? Que con el transcurso del tiempo se va dando cuenta usted que mientras más afable es, más logros alcanza, más apoyo de las personas alcanza. Pero si yo me pongo a pelear con la gente, cuando yo necesite de esas personas, seguramente me van a negar cualquier cosa. Entonces tengo que aprender a ser amable con los que hacen la limpieza. Si uno mira que están atrasados, pues uno ayudarles. ¿Qué le demerita eso? ¿Verdad? O usted no ha agarrado una escoba, no ha agarrado un trapo para limpiar su casa, su carro o algo. No creo que todos los que estemos aquí no hayan hecho en toda su trayectoria de vida, no hayan agarrado una escoba y hayan barrido o hayan trapeado o hayan lavado trastos. No. Los que hacen el servicio en las empresas, fíjense que muchas veces nosotros nos aprovechamos de ellos, porque ellos no están para que nos laven las tazas. Ellos están para que hagan limpieza de manera general en escritorios, en el piso, el polvo que esté por ahí, pero en ninguna parte ustedes verifiquen las descripciones de los puestos y en las atribuciones y en la normativa. En ningún lugar dice que las personas de servicio tienen que lavarle los platos o las tazas a las personas. Lo hacen porque ya se convirtió en una costumbre y porque son demasiado amables, pero ni siquiera eso le damos las gracias, ¿verdad? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque también parte de la personalidad de un buen líder es tratar la manera de evitar aprovecharse de las funciones de otras personas que no son las funciones como tal definidas de ellos, pero nosotros nos aprovechamos del momento, ¿verdad? Entonces, sí, mucho ojo con eso, porque los rasgos de liderazgo mal orientados utilizan un estilo de liderazgo íntimamente considerado hostigador, es insensible y agresivo. También los subordinados los consideran como fríos, como distantes, como arrogantes. Hay personas que se alejan de cualquier discusión, van a una reunión, se quedan callados, no participan por temor al jefe, por temor a que lo van a regañar, y probablemente lo han regañado por una intervención que usted ha tenido, pero no deje de hacerlo. Lo importante es que cuando uno quiera refutar algo o quiera contradecir algo, tenemos que tener la capacidad suficiente para que cuando lo digamos tengamos los fundamentos necesarios para hacerlo. También dentro de los rasgos del liderazgo mal orientados está que traicionan la confianza del personal. Muchas personas, muchos trabajadores confían mucho en el líder y lo que sucede es que la gente viene y traiciona esa confianza. Se aprovecha de ellos primero y después los trata mal. Son egocéntricos, se les percibe como demasiado ambiciosos, pensando ya en el siguiente puesto, ya como ponerle zancadilla, y solo ellos quieren llegar a la cima sin tener el apoyo de los demás, ¿verdad? También tienen problemas concretos de desempeño en la empresa, porque si están mal orientados esos rasgos, no van a alcanzar, no van a desarrollar sus funciones porque están más preocupados en lo que están haciendo ustedes y no en apoyar a los demás. Cuando uno apoya a los demás, agarra más experiencia, agarra más habilidades, uno comprende más. Créanme, el explicarle a otro le enseña a uno. El explicarle a otro hace que uno aprenda más. Mientras más explico, más aprendo. Y yo no sé, pero ustedes, por ejemplo, en compensaciones, de repente hay alguien aquí o varios o muchos que dominen la parte de las compensaciones o están entendiendo,
les aseguro que mientras más expliquen ustedes cómo se sacan la tipificación de los puestos por niveles jerárquicos o las capacidades que tienen que utilizar o los factores que tienen que evaluar en los puestos, mientras más lo explique, más va a aprender. Pero si usted no lo explica, se va a quedar solamente con el conocimiento de lo que usted recibió. Entonces, va a tener problemas de desempeño, créanme. Entonces, aprendamos a enseñar a los demás. También administran con exceso y son incapaces de delegar o de formar un equipo de trabajo. Simple, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de formar un equipo de trabajo? Porque están encargados únicamente de las metas, solamente en el trabajo piensan y están administrando, pero en un exceso que no piensan en las personas, en el desgaste que pueden tener las personas, en las condiciones en que pueden trabajar. Fíjense que para la asignación de horas extras uno tiene que contemplar hasta qué punto la persona va a tener la capacidad de soportar ese desgaste físico, más si es una empresa de producción. Si es una empresa donde no hay mucho esfuerzo, pues el desgaste va a ser menor. Sin embargo, el estar sentado mucho tiempo en un lugar, eso desgasta, ¿verdad? Y peor si no se tienen las condiciones mínimas de seguridad, por ejemplo, la ergonomía dentro de la empresa, donde las sillas tengan unas dimensiones estándar, la altura de los escritorios tengan dimensiones estándar y las distancias o las separaciones, las ubicaciones, la ventilación, toda la ergonomía que ustedes puedan ver y aspectos de seguridad como tal. Por eso es que las personas son incapaces de delegar, porque se enfocan más en el trabajo y menos en la persona. Pero sí hay rasgos de líderes efectivos que tienen dominio, gran energía, tienen un locus de control. El locus de control interno es cuando yo lo que hago es lo que yo digo que eso es, ¿verdad? Yo tengo ese foco, esa intuición de lo que yo hice, eso es lo mío. Lo que yo digo, eso es el dominio que yo tengo a lo interno de mi pensamiento y de lo que yo sé. También la integridad. Tenemos que ser íntegros en todo lo que hagamos. Tenemos que ser claros, tenemos que tener cierta flexibilidad también para con los seguidores. El ser flexible no implica ser alcahueta. Ojo, la flexibilidad va más allá. La flexibilidad es saber cambiar, saber que en algún momento yo me equivoqué y estoy tomando una mala decisión, estoy a tiempo antes de tomarla, estoy a tiempo de corregirla. Y la flexibilidad también es un principio de la planificación. La planificación puede ser flexible. Si yo planifico un proyecto, tengo que tener ese rasgo de flexibilidad que sé que con el tiempo puede cambiar. Por ejemplo, muchos emprendieron e iniciaron un proyecto para este año, pero a partir de marzo les cambió todo el panorama. ¿Me explico? Entonces tuvieron que ser flexibles y cambiar toda la forma de actuación en los proyectos que pudieron haber implementado o iniciado este año, o que estaban a punto de implementar, y toda esta situación que estamos viviendo, no se van a quedar con lo que ya planificaron. No, salvo que sea algo que no les vaya a afectar, pero les garantizo el 100% que todos tuvieron que ser flexibles y cambiar. Tenemos que tener confianza en las personas, una confianza personal. La confianza es uno de los rasgos principales de un líder. Aquel líder que no confía en su personal no va a ser un líder, no va a poder dirigirlo, no va a poder ser un buen ejemplo. Tenemos que confiar en la gente, aunque nos estén engañando, ¿verdad? Y ustedes como seguidores no engañen y no sean desleales y no falten a esa confianza que les están dando, ¿verdad? Porque muchos lo que hacen es que mire jefe, fíjese que hoy no voy a ir a trabajar porque se me enfermó mi hijo. Ah, no, pero el nene quería quedarse durmiendo en la casa, pero dice que se le enfermó el hijo y no va a trabajar, y tal vez no es cierto, ¿verdad? Y como no es cierto, por estar llamando la enfermedad, se le puede enfermar un hijo, con eso no se juega. O muchos matan a la abuelita, matan a cualquiera con tal de faltar, incluso a clases o al trabajo, y no hagamos que las personas desconfíen de nosotros, porque vean,
Una de las características cuando uno viene, hace un tipo de reclutamiento, es la verificación de las cosas. Y hay personas que les mandan hasta médico, les mandan un supervisor a su casa para ver si es cierto. Por ejemplo, si tienen clínica o tienen médico dentro de la empresa, le dicen, ok, tienes enfermo al nene, no tengas pena, vamos a mandar al médico para que lo chequee a ver qué es lo que tiene. ¡Pum! Se van de espalda, ¿verdad? Y entonces ahí ya no hay ni qué inventar. Es capaz que le dan algo al niño para que se ponga mal, aunque sea de la diarrea, ¿verdad? Ustedes, para que realmente digan que sí estaba enfermo. La estabilidad también es fundamental. Uno tiene que ser estable, tiene que tratar la manera de ser estable en las emociones, estable en la forma de vivir, estable en la forma de estudiar, estable en la forma de comportarse, estable en todos los sentidos. Tiene que manejar una estabilidad, ¿verdad? Una estabilidad económica, una estabilidad social, una estabilidad de relaciones públicas, de todo. Entonces, sí tenemos que ser muy estables. La inteligencia, no digamos, ¿verdad? Todos aquí son inteligentes. Van a decir alguien que no es inteligente. Que no haya explotado su inteligencia es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, todos somos inteligentes. La sensibilidad hacia los demás. El ser sensible no es que se lo babosee, ¿verdad? Uno tiene que ser sensible, tiene que ser amigable, tiene que pensar en las personas también. Por ejemplo, ahorita con la situación, imagínense, se va a aperturar el transporte al 50%, uno tiene que ser sensible porque sabe que la capacidad de los buses no está al 100%, por lo tanto va a ser más difícil que las personas puedan llegar temprano a su trabajo. Entonces, por eso hay que tener una estrategia de cambio de horarios o una estrategia de negociación donde pueda decir, bueno, mira, si venís media hora tarde, pues entonces vamos a ir acumulándolas y de repente puedes necesitar que entres una hora antes para poder cubrir ese tiempo. O bien, ser bastante sensibles y decirles, bueno, no tengas pena, esa media hora a mí no me va a afectar, lo importante es que saques el trabajo. O sea, trabajar por objetivos, trabajar por producción. Eso también es bueno. Crear ese tipo de cultura de que no importa el horario que usted trabaje, media vez entregue el producto, media vez entregue un resultado, media vez alcance un objetivo o alcance una meta que le han planteado para cierto momento, no importa cuántas horas trabaje, ¿verdad? A veces una hora es suficiente para que uno genere grandes cosas. No necesita estar 8 horas en un lugar de trabajo. O me van a dejar ustedes mentir que cuando llegan al trabajo, llegan a las 8 o llegan a las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto se van al baño. Si son mujeres, se van a maquillar, a peinarse, a cambiarse y todo una ceremonia, ¿verdad? Ustedes, el caballero llega también a platicar, a peinarse, a rasurarse incluso, entran al sanitario. Cuando ya van a encender la máquina, ya son las 8. Encienden la máquina, en lo que se enciende, se levantan a traer cafecito, se comen sus panitos del desayuno, empiezan a las 8:30. Salvo en aquellos lugares donde hay demasiado control, por ejemplo en un banco, donde hay mucho control y a una hora sí tiene que estar, pero en la mayoría de los lugares la gente viene y come encima del equipo de cómputo y por eso es que se arruinan. Y ya cuando van a salir, 10 minutos antes, van al baño, que regresan, que esto y lo otro, en lo que apagan la computadora. Yo trabajé en un lugar donde a los 10 minutos antes ya estaban haciendo cola para marcar, imagínense. Entonces, uno tiene que ser sensible, sin embargo, no tiene que tener un exceso de permisibilidad en actos que la persona inadecuadamente está ejecutando. Entonces acá tenemos que dentro del perfil de la personalidad de los líderes, ¿sí? Una Sí. consulta, le saluda Manuel. Sí, ¿Será que en la diapositiva anterior no me pueden enviar un poco de información sobre a qué se refiere al mencionar dominio? al mencionar, Dominio de los rasgos de líderes efectivos, aquí dice dominio, ¿a qué se refiere esa parte? ok, como les expliqué, el dominio es que uno tiene que tener dominio de sus emociones, dominio de sus comportamientos, dominio en la forma de poder expresarse con los demás, dominio en la forma de poder manejar o controlar a las personas, dominio en las actividades que uno desarrolla,
dominio de la empresa, es decir, como tener el control de la empresa. ¿Me explico? ¿Alguien tiene alguna otra duda de lo que llevamos hasta acá? Noli, gracias por la explicación. Ok. Bien. ¿Sí? Dígame. No le quedó claro, gracias. Bueno, gracias. Bien, entonces dentro del perfil de la personalidad de los líderes efectivos, vean, aquí hay una gran particularidad. Ya no estamos hablando solamente de líderes. Líder puede ser cualquiera. Aquí estamos hablando ya de líderes efectivos y ustedes tienen que ser líderes efectivos, ¿verdad? Y los líderes efectivos ya exhiben rasgos de personalidad muy específicos. Por eso es importante que uno determine cuál es su personalidad y cómo los rasgos dentro de esa personalidad uno los logra identificar y dice, bueno, yo me identifico con estos 3 rasgos y mi personalidad es esta, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya identifica esos rasgos, ya empieza a ser más efectivo. Pero si uno tiene un montón de rasgos y empieza a liderar así a la ligera, o lo que suceda, o lo que pase, porque uno tiene muchos rasgos, eso sí tenemos que tenerlo claro, pero unos son más fuertes que otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo rasgos de disciplina. A mí me gusta mucho la disciplina, la constancia y la excelencia. Son 3 rasgos que a mí me gustan y me han salido o me han servido para salir adelante en alcanzar metas porque tengo bien definido qué es lo que quiero. Mi personalidad es así, muy estricta, ¿verdad? No es que sea mala onda, sino que me gustan las cosas excelentes, no buenas, ni mal hechas. Ya decía alguien, y es un pensamiento que siempre se lo digo a los estudiantes, es que cuando uno hace las cosas bien, se aparta de los que las hacen mal. Pero cuando uno hace las cosas excelentes, se aparta de aquellos, hasta de aquellos que las hacen bien. Entonces, uno tiene que tener ese tipo de personalidad. Claro, en exceso, el querer ser uno demasiado perfeccionista es malo. Y yo he tratado la manera, por lo menos en mi caso, tratado la manera de ir dominando, ir controlando para no llegar a ese momento que puede ser difícil, puede ser doloroso si uno no alcanza una meta por ser demasiado perfeccionista. Recuérdense en el temperamento del colérico, por ser demasiado perfeccionista, pero un error de él es que cuando le pasa algo se deprime fácilmente, porque la expectativa es demasiado alta. Y ahí las teorías de los rasgos de McLellan, que hablan sobre la motivación del logro, uno está motivado a alcanzar un logro. Ustedes no se sienten motivados por graduarse, no se sienten motivados por continuar estudiando y que derivado de graduarse ustedes puedan ascender a un puesto mayor. Muchos están esperando graduarse porque ya les ofrecieron un puesto, probablemente. Entonces, hay una motivación de logro. A mí me motiva alcanzar un logro, ¿verdad? Yo no sé cuál es el logro que ustedes tengan pensado en trayecto de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Entonces, propóngase y siéntase motivado para alcanzar ese logro. También está el perfil de la motivación del líder, donde el líder también tiene que tener cierta motivación. El líder tiene que sentir motivado, se tiene que sentir contento de que es un ejemplo para los demás, que puede influir de manera positiva hacia los demás. Entonces, sí es bien importante estas 2 teorías o estas teorías de los rasgos de McLellan, porque nos hace o nos permite hacer una práctica de liderazgo. Para que nosotros podamos practicar el liderazgo, tenemos que conocer esta motivación, tener nuestros rasgos de personalidad bien claros, bien definidos, y esto nos va a permitir ejercer de una forma efectiva el liderazgo. Como les digo, todos podemos ser líderes, pero líderes efectivos, no todos. A mí me gustaría y mi expectativa es que todos los que estamos acá seamos líderes efectivos. Por supuesto, dependerá de ustedes, de poner en práctica las cosas, de no quedarse solo con lo que uno les explica acá, porque a veces son puras casacas, de veras, son puras casacas las que yo a veces me invento por acá, ya tampoco.
Pero sí, investiguen más, investiguen cómo puedo mejorar mis habilidades de liderazgo, cómo puedo cambiar mis comportamientos, cómo puedo cambiar mis temperamentos, cómo puedo tener el conocimiento y el dominio cognitivo de esa disonancia cognitiva, cómo puedo trabajar mis emociones. Adelántese a cosas que tal vez las vamos a ver más adelante, pero usted empiece a hacer lectura, empiece a adentrarse de las cosas que necesita para practicar un liderazgo efectivo, ¿verdad? Y no quedarse solamente con eso. Y acá está más explicado la teoría de la motivación del logro, donde intenta explicar y predecir el comportamiento y el desempeño con base en la necesidad de logro, poder y de afiliación de una persona. En McClelland ya es una, digamos, es una integración entre la teoría de Maslow y la teoría de Herbert, Friedrich Herbert. ¿Por qué? Maslow que habla de que uno tiene 3 niveles en los cuales está la necesidad ¿cómo se llama? Física. También habla de la necesidad de la afiliación y también habla de la necesidad del reconocimiento, ¿verdad? O del autorreconocimiento, que es lo que está en la cúspide. Entonces acá McClelland lo que hace es una integración y habla de que uno tiene necesidad de un logro, pero también tiene necesidad de tener poder y tiene la necesidad de formar parte de un equipo de trabajo, tiene la necesidad de formar parte de una familia al momento de casarse. Esa es la afiliación a una persona. La necesidad de tener un hijo, la necesidad de tener una familia, la necesidad de tener compañeros de trabajo, la necesidad de participar en un equipo de fútbol. Uno tiene la necesidad de afiliarse a alguien. Entonces, por ejemplo, acá cuando armaron sus equipos, muchos ya se conocían y por afinidad se acercaron, pero otros que tal vez no están acostumbrados o probablemente ya se separaron de sus amiguis de párvulos y prekinder y de nursery, ¿verdad? Ustedes que venían desde el área común y ya agarraron otra especialización, no especialidad, especialización. Entonces, tenían esa necesidad de afiliarse o de acercarse y de formar parte de un equipo de trabajo. A eso es lo que se refiere ese logro que uno quiere alcanzar. Entonces se representa por la necesidad del logro, la necesidad del poder y la necesidad de la afiliación. Son palabras claves que nosotros tenemos que tener. Y en la teoría del perfil de la motivación del líder ya intenta explicar y predecir el éxito, ¿sí? El líder tiene que sentirse exitoso, que ha alcanzado esa meta con el apoyo de todo su equipo de trabajo, el éxito del liderazgo de una persona con base en esas necesidades que vimos anteriormente. O sea, cuando yo tengo una necesidad de logro, tengo una necesidad de poder y de afiliarme, seguramente me va a motivar para poder alcanzar ese éxito que yo estoy previendo, pero tengo que acompañarme con todo mi equipo de trabajo. Solo no lo voy a hacer. El mejor líder es el que lo hace en acompañamiento de su equipo. Un líder jamás va a alcanzar una meta solo. Probablemente la alcance, pero le va a costar más. Sí, pero la alcancé. Sí, pero le va a costar más. Y uno tiene que facilitarse la vida. Uno tiene que aprender a delegar. Y para eso es el logro. Para eso es el poder de dar o de delegar, ¿verdad? Entonces ya tenemos el PML, que es el perfil de la motivación del líder, que incluye la alta necesidad de poder, que socializa, es mayor que la necesidad de afiliación y con una necesidad moderada de logro. Entonces, este perfil de la motivación del líder se va adaptando de acuerdo a las necesidades que vimos anteriormente, pero sí es de alta necesidad y la que predomina es la del poder y de socializar. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de poder. El poder personalizado es el que ya se utiliza para obtener beneficios personales a costa de los demás. Ojo, aunque sea una necesidad dentro del perfil de liderazgo, hay que saber comprender esta parte. No es que esta situación del poder personalizado se enfoque
mente en que usted obtiene beneficios a costa de los demás, por supuesto. Si usted lo malinterpreta, es porque se está aprovechando, y la palabra diría ahí, aprovecharse de las personas para obtener beneficios. Y no es eso. El concepto acá, o la contextualización acá, como se debe de entender, es que usted va a ser beneficiado a través de otros. Me explico, usted va a dirigir a través de otros. Ese es el principio del liderazgo. Tener beneficios incluso personales a costas de otros, a costas de los demás, pero tengo que reconocerlo, ¿verdad? Eso no es malo, dependiendo del enfoque, dependiendo de la forma como nosotros lo trabajemos. Luego está el poder socializado, donde el empleado, para ayudarse a uno mismo y a los demás. O sea, este ya está empleado para que se pueda ayudarse usted y pueda ayudar a los demás. Y es lo que les explicaba al principio de las clases. Uno tiene que pensar primero en uno, ¿verdad? Uno tiene que ayudarse a mejorar, tiene que ayudarse a tener una mejor calidad de vida. Y cuando uno se ayuda a los demás. Es automático y es su poder socializado. Entonces ya tenemos el resumen de rasgos y necesidades combinados, donde ya el modelo de las 5 grandes ya tiene que ver con los 9 rasgos de los líderes efectivos que vimos. ¿Por qué? Porque si es extrovertido, es amable, se ajusta, entonces puede dominar, deben tener sensibilidad. Y la sensibilidad va muy amarrada con la afabilidad y va muy amarrada con el ajuste. La estabilidad, el dominio, la confianza del personal, la gran energía, la integridad, la podemos asociar a cualquiera de estas también. Entonces, una de estas del modelo de las 5 grandes se puede relacionar con todas o una con varias de estas. O sea, dependiendo de cómo nosotros lo vamos a querer vincular. Y luego, ya estas se concatenan con la teoría de la motivación del logro, de la necesidad del poder y la necesidad de la afiliación. Si se dan cuenta, todo tiene mucha relación dentro de este resumen de rasgos y necesidades ya debidamente combinados. ¿Por qué les decía esto? Porque hay actitudes de los líderes. Los líderes tenemos actitudes y son aquellos sentimientos positivos o negativos, porque no solamente tenemos sentimientos positivos, muchos de los líderes también tenemos sentimientos negativos acerca de qué, de las personas y de las situaciones o de algunos temas que están circulando dentro de la empresa o de lo que esté pasando. A veces tenemos cierta actitud o más bien cierto juicio, cierta percepción de algunas personas en diferentes situaciones que uno las observa o de diferentes situaciones como tal, ¿verdad? Entonces, esas actitudes son representadas a través de la forma de actuar y se reflejan esos sentimientos que nosotros llevamos dentro. Cada quien tiene su corazoncito, pues, ¿verdad? Entonces, se ve reflejado mucho en la forma de actuar, en la conducta y en el comportamiento de las personas. Ya caemos a la parte de la teoría X y la teoría Y. En estas dos teorías hay algo bien importante. Por ejemplo, en la teoría X, las personas con actitudes X ya sostienen que los empleados sienten aversión hacia el trabajo, o sea, que están así como este cuate que ustedes ven ahí, ¿verdad? Nada, no le gusta el trabajo, se siente agotado. Él no está así porque esté cansado, está así porque no le gusta el trabajo. Cuando a uno le fascina el trabajo, olvídense, saca fuerzas de flaqueza y anda inventando, desarrollando, anda pidiendo más chance, anda contento. ¿Por qué? Por simples cosas que para muchos es vanidad, para otros es algo que les representa bastante. Por ejemplo, si yo trabajo, tengo un ingreso. Si yo tengo un ingreso, puedo comprar todo lo que mi familia necesita, ¿verdad? Si yo no tengo trabajo, ¿qué es lo que pasa? Me mantengo amargado, me mantengo estresado, me mantengo preocupado, no le puedo dar a mi familia lo que se merece, yo no me puedo dar mis lujos o lo que sea. Entonces, pero sí, hay personas en las empresas que
tienen que o necesitan recibir esa supervisión así muy estricta, que les estén tirando una almohadilla o que los estén regañando, o que les estén levantando actas de llamada de atención, o que son muy reacios, ¿verdad?, al cambio y no les gusta trabajar, lo hacen sin mayor gusto. Y ojo, fíjense que cuando ustedes se recuerdan cuando solicitaron trabajo, ¿qué fue lo primero que pasó cuando los llamaron a una entrevista, a la primera entrevista en el proceso de reclutamiento? Ustedes dijeron, ¡hala, qué bien me llamaron de esta empresa! En esa empresa yo quería trabajar y voy a ser muy feliz, voy a ser muy contento, se cumplió mi sueño y todavía no lo habían contratado. Va, pero estaba emocionado. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Si es mujer, bueno, voy a comprar mi vestido, o la prima le prestó un vestido, o la hermana, o sea, voy a ir bien arreglada, maquillada, peinada y todo lo que sea. Sí, full, ¿verdad? Hasta el salón de belleza y apartó turno y toda la cosa. El caballero, su traje, o dependiendo, hay unos que también llegan ahí todos chaparrastrosos, ¿verdad? Y tienen suerte que los contraten, pero no es esa la actitud. Pero muchos se preparan en la noche, se rasuran, se duermen temprano, nos echan las cervezas, están tranquilos, porque el otro día tienen una entrevista de trabajo. Cuando llegan a la entrevista, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, fíjese que aquí vamos a trabajar horas y aquí es muy estricto, va a haber mucha resistencia, hay mucha fuerza, mucha carga de trabajo, hay mucha presión. No tenga pena, dices. Así fue lo que dijeron, no tenga pena, yo estoy dispuesto a trabajar. Conmigo no se preocupe, que conmigo olvídese, yo lo voy a trabajar y me llama cualquier día, a cualquier hora, yo aquí estoy. Ya sabe, conmigo puede contar para todo. Ok, perfecto, véngase para adentro. Lo contratan. ¿Qué pasa la siguiente semana? Empieza a llegar tarde, ya empieza a llegar todos desguachipados, de goma. ¿Qué pasa al mes? Ya están desesperados. Están chillando que hay mucha presión, que los están explotando, que esto y que lo otro. Pero si usted aceptó, usted no tenía trabajo y usted aceptó. Pero la gran diferencia es que usted aceptó de manera no correcta. Porque usted sabía que tenía una necesidad. Y por esa necesidad, dijo, yo voy a hacer cualquier cosa con tal de que me den el trabajo. Ojo, gran equivocación. Si ese trabajo es de demasiada presión, usted no está apto o no tiene la experiencia o no tiene la habilidad para soportar presiones, no lo acepte, de veras, porque va a sufrir. Ya pare de sufrir, dijeran unos, ¿verdad? Pare de sufrir, ¿no? Igual hay otros que vienen y aceptan de todo, dicen esto, dicen lo otro, pero hay una gran diferencia porque no están acostumbrados a ese tipo de trabajo. Y ahí es donde empiezan esas personas que sienten cierta aversión hacia el trabajo, que son ciertas personas que no les gustan los cambios que están viviendo. Entonces, hay que estarlos supervisando, hay que estar detrás de ellos. No, hombre, cuando uno busca un trabajo tiene que ir con la mentalidad y con la actitud de que ese trabajo le gusta. Y no importa lo que sea, pero ese trabajo le gusta. No vaya por la necesidad de tener un trabajo. Vaya porque usted quiere trabajar ahí. Investigue la empresa donde va a ir a trabajar. Si no le gusta, no vaya, porque después van a haber problemas. Aún así pase mucho tiempo. Créanme, yo sé por qué se lo digo. La experiencia me ha enseñado que muchas veces cuando uno se aferra a algo de manera repentina o por una necesidad, a veces comete la peor decisión en la vida. Y no debe de ser así. Tiene que analizar, tiene que ser un buen líder. Por eso es que hay líderes de la teoría Y, donde las personas ya tienen con esas actitudes donde les gusta el trabajo y no necesitan supervisión, llegan al trabajo, se pueden comunicar con cualquier persona, siempre están con una sonrisa en la boca. No es que sean payasos, pues no, sino que están contentos, viven la vida tranquilos, viven el trabajo que tienen, les gusta, les fascina el trabajo. Pero yo sí conozco muchos que no les gusta ir a trabajar. Incluso ahora que están en su casa, ni así les gusta. Imagínense ustedes. Eso tampoco puede ser, ¿verdad? Si a mí no me gusta algo, no me gusta el trabajo, mejor no estoy ahí.
¿verdad? Entonces sí tengo que tratar la manera de saber quién soy, cuáles son mis rasgos de mi personalidad, que me permita ser esas personas con actitudes Y, ¿verdad? Quisiera saber si alguno de ustedes nos quisiera compartir de qué teoría se considera o se consideraba que estaba, si estaba en la X o estaba en la Y o actualmente está en la Y, y dígame una experiencia que haya vivido que lo llevó a cambiarse de teoría, por ejemplo, y por qué. O sea, un ejemplo vivencial de ustedes. Quisiera saber por lo menos de unas 2 personas que me dijeran algo. Yo, licenciado. Claro. Pues yo antes, hace un año, salí de la empresa donde estuve. Casi duré ahí 12 años, pero fue Wow. como ascendiendo en diferentes puestos. Entonces yo llegué así a un punto donde ya topé, ya no tenía opciones para seguir creciendo, entonces me empecé como a desesperar mucho. Y mi actitud definitivamente se volvió de Y a X. Pero Sí. siempre me molestaba mucho, o mis compañeros de trabajo, había un ambiente nada agradable donde se pasaban quejando, que tengo sueño, que aburrido, que los jefes, y a mí siempre me desagradaba esa actitud, La porque yo les contaminada. decía, exacto, yo les decía, si no están contentos, porque siguen aquí. Entonces, yo sí llegué a un punto donde dije, no, yo sí ya no quiero, y empecé a buscar cómo salir de ahí, ¿verdad? Pero sí afecta un montón cómo es el ambiente, Ambiente. ¿verdad? De los demás lo afectan a uno. Y yo me ponía audífonos y trataba de ignorarlos, y por eso ya ni les hablaba en todo el día, así como que sigan ellos con sus quejas. Y pues en el trabajo que estoy ahorita, ya es por mi cuenta, y la verdad me gusta mucho, y de veras que cuando uno quiere hacer las cosas o es algo que a uno le gusta, es muy distinto, ¿verdad? Y ahí yo sí pienso de que tenemos que tratar en la mayor medida de lo posible, el tratar de buscar trabajos para los que, donde hagamos las cosas mejor y donde nos sintamos mejor, porque de lo contrario no vamos a rendir, no vamos a aprender, nos vamos a estancar, y vivir así como que no me parece, ¿verdad? Como que no es lo Ok. mejor, no es Así saludable. es. Muy bien, muchas gracias. Vean, aquí la compañera tocó varios puntos muy importantes y no quiero que se me vaya a ofender por lo que yo pueda decir o algo, sino que es como para mostrarles algunas cosas o cambios que uno puede tener sin necesidad de retirarse de un trabajo. Por supuesto, cuando llega al límite de la desesperación, pues uno tiene que empezar a buscar oportunidades. Pero lo que queremos en este curso de liderazgo precisamente es eso, evitar que las personas se retiren de su puesto de trabajo y que aprendan a querer ese trabajo. El hecho de que se haya crecido de la empresa y que aparentemente ya no se tiene un crecimiento más, también uno mismo lo provoca. ¿Por qué? Uno tiene que tener el rol, se recuerdan del rol del emprendedor. El rol del emprendedor indica que uno también puede venir y presentar algún tipo de propuesta de una ramificación superior o de un crecimiento dentro de la misma empresa. Y eso ustedes lo van a trabajar cuando hagan sus proyectos de tesis. Cuando hagan sus proyectos de tesis, cuando estemos en seminario, por ejemplo, que la mayoría de ustedes van a estar, les voy a enseñar a ustedes que una empresa puede estar a cierto nivel y nosotros podemos ayudarle a que crezca más y crear más puestos de trabajo en otros niveles de jerarquía. O también a través de una estrategia poder lograr que esta empresa se expanda a una unidad de negocio en donde si yo actualmente tengo un puesto me pueden trasladar a ser gerente de esa agencia. ¿Me explico? Entonces crecimiento siempre hay, pero también uno tiene que ser el emprendedor como el impulsivo, el extrovertido, el que está insistiendo en poder crecer. Si usted, que me imagino que pudo haber pasado, logró determinar que efectivamente ya no había un tipo de crecimiento, pues entonces hay que buscar la opción, pero no hay que descartar el proponer un crecimiento como tal. Y la otra particularidad que a mí me gustó y me sirve mucho de ejemplo y que más adelante lo vamos a ver y que hemos visto parte de ello dentro de lo que hemos trabajado, es que
Una de las características del líder es saber influir en los demás. ¿Ok? Y algo que sí es bien cierto es que ustedes no tienen que permitir que nada ni nadie, de acuerdo a los comportamientos, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a las actitudes de ellos, le afecten a usted. Jamás. Uno es el dueño de su vida y uno permite hasta donde uno quiera permitir que pase. Entonces, si las personas están en un ambiente o se sienten en un ambiente de quejas y todo, lo que uno no tiene que hacer es ponerse audífonos. Al contrario, tiene que aprender a tolerarlos. Me explico, lo vimos la vez pasada. Tenemos que aprender a tolerarlos, a ser pacientes. Y a través de nuestro ejemplo, a través de la insistencia, no, mucha hambre, miren, aquí está bonito, y empezar a hacer conciencia, mira, ¿qué pasaría si no tuvieras tu trabajo ahorita? ¿Será que tu papá o será que tu familia te apoyaría para darte el sustento de tu casa? Como hacerles ese tipo de conciencia, ¿verdad? Mira, ¿cuánto gastas ahorita? ¿Cuánto gastas en comida? ¿Cuánto gastas en combustible? ¿Cuánto le das de gasto a la esposa? Tanto. Bueno. Y si no está casado, ¿cuánto gastas en tus diversiones o lo que sea? Tanto, bueno. Y si no tuvieras el trabajo, ya no lo podría gastar. Entonces, cuida tu trabajo. Y empieza uno como un líder efectivo que a través de esos rasgos y esa personalidad marcada le enseña a los demás a encauzarse y a regresar a esa teoría Y. Todos, no solo uno. Todos regresar a esa teoría Y salirse de esa teoría X. ¿Me explico? Entonces, excelente la intervención de la compañera porque sí me sirvió de mucho y a los demás como para poder indicarles algunas cosas que podemos sí solucionar, ¿verdad? Ella tomó la decisión, se retiró, está en otro lugar, está trabajando bien, está contenta, pues uno también tiene que aprender a que tiene que tomar decisiones, pero también tiene que aprender que a veces esas decisiones pueden ser no tomadas de una forma adecuada y a muchos no les puede ir muy bien. De repente a la compañera le va muy bien, pero a muchos no les puede funcionar, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidadito con eso y mejor convertirse en un líder efectivo. ¿Sí? Al inicio del curso usted dijo que había trabajado para una dependencia del Estado. Sí. Afirmativo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos para una dependencia del Estado, la mayoría de los profesionales nos quedamos estancados. ¿Por qué? Aunque usted tenga la experiencia, el conocimiento académico, los puestos grandes son cubiertos por los allegados de los grandes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo voy a poner este ejemplo también. Hay muchos asistentes de docentes en la universidad que son muy buenos. Ajá. Pero no pueden llegar a ser titular uno porque no tienen el conecte, o lo vamos a llamar así, o el cuello. Así entonces, ¿qué opción tenemos? Ahorita le digo la opción. Vean. Entonces, ese es mi punto de vista. La opción que tenemos es buscar otra mejor, ¿no? Así es. Entonces, en una empresa, también una empresa privada, porque yo he estado en los dos lados y actualmente trabajo con una dependencia del Estado. Entonces, en mi área hay un estancamiento, ¿sí? Pero yo me estoy preparando para poder llegar a ser jefe. Uh-huh. Entonces, pero eso me ha llevado 15 años. Correcto. Entonces, a lo que yo trato de entender a la compañera, que a veces uno se frustra porque ponen personas por afinidad, entonces allí se estanca el progreso de muchos. No sé si estoy en lo correcto, yo me ubico en allá. Muy bien. Vea, le comento. Para interpretarlo de la compañera, ella sí estuvo creciendo dentro de la empresa. A ella lo que le afectó fue ese comportamiento de las personas en el ambiente en que vivía. O sea, ahí, pero también observó que en algún momento ya ella miraba que no había mayor crecimiento. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, porque yo sí les puedo hablar de lo que yo viví, de lo que yo he hecho y cómo he logrado estar donde estoy. Yo les comenté que trabajé en Avícola Villalobos y anteriormente trabajé para la Arimani y para otra empresa también. Trabajé para la Contraloría General de Cuentas, empecé como asistente. Me gradué estando en la Contraloría General de Cuentas. Pasé 2 años más después de graduado y no había modo de que me ascendieran.
En eso yo ya era auxiliar de cátedra de la Universidad de San Carlos y me fui preparando. Yo me metí a cursos de diseño de programas, de currículas universitarias, de cómo hablar en público, me metí a cursos de cómo hacer docencia y muchas cosas, ¿verdad? Me fui preparando. Cuando el titular no llegaba, yo me hacía cargo de la clase y ese era el momento y esa era mi oportunidad de aprovechar para demostrar las capacidades que yo tenía. Entonces, hubo un momento en que llegaron las personas, las autoridades, como hacen ese paso de clases que hacen normalmente, y observaron cierto potencial. Me dijeron, mire, usted quiere ser titular de esta clase, porque el catedrático como que ya se estaba acomodando precisamente por esa afinidad que existía. Ok, perfecto. Y me quedé en esa clase y empecé a ser titular. O sea, sí rajé leña, pues estuve 2 años de auxiliar y después empecé a dar clases de manera titular. Me empecé a especializar en el campo de la planificación, en el campo de la docencia, me empecé a especializar en el campo de proyectos. Entonces ya me tomaron en cuenta para formular la planificación estratégica de la facultad. Me empecé a especializar en tema de presupuesto, que no era mi área fuerte, porque yo le tenía miedo a los números, pero me empecé a meter en ese campo y me empezó a gustar, y derivado de eso, empecé a desarrollar el presupuesto de la facultad también. Miraba todo el tema de los puestos, de los salarios y la ubicación y todo lo demás, el POA de la facultad, y eso me permitió que ante esa experiencia me dieran la oportunidad de asesorar planes de investigación y tesis de grado. Y ahora me dieron la oportunidad de ser como el guía en seminario de toda la planeación estratégica que se hace en el seminario como tal. Entonces, uno también tiene que ir a la par, construyéndose, desarrollándose, para que cuando exista la oportunidad, uno demuestre sus habilidades. Ese es en la universidad. Por el tema de la afinidad de partidos políticos y todo, de hecho, le cuento, muchos de los estudiantes y muchos de los auxiliares que están ahorita en la especialización, prácticamente yo los propongo. Porque a mí me preguntan primero a quiénes propongo cuando ya se les va a terminar el tiempo. Y han estado, por ejemplo, la licenciada Olivia, si ustedes la conocen, ella fue mi estudiante, ella se graduó, se le propuso para que fuera a dar clases. La licenciada Lizzy, por ejemplo, ella fue mi estudiante, ¿verdad? Ella también se propuso para que también diera clases. Y así, varias personas de los que incluso fueron mis estudiantes fueron avanzando y fueron creciendo, y los demás por X razón dejaron el trabajo, ya no continuaron, o por su mal comportamiento también fueron sacados, porque es mentira de que hay muchos que no se pueden quitar. Sí, se puede quitar, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte de la universidad. En la parte del trabajo, por ejemplo, en la Contraloría, que tal y cuenta lo que les contaba, después me fui al Instituto de la Defensa Pública Penal, en la parte de planificación, que es mi área más fuerte, ¿verdad? Y en el tema de recursos humanos, también llegué ahí como, imagínense, en la Contraloría estaba como 011, los que trabajan en una institución pública saben que el 011 como que es puesto permanente. Y yo me tiré y asumí el reto de irme a la Defensa Pública Penal de manera por contrato, por un 029. Imagínense, como que hubiera bajado. Y dije yo, bueno, ¿cuándo voy a crecer? No, jamás lo dije, sino que mi meta ya estaba bien pensada en que yo quería hacer más. Empecé a desarrollarla, empecé a vender la metodología de la planificación ahí, una nueva estrategia, una nueva estructura alineado a lo que establecen la normativa general del Estado. Hicimos un cambio, un rediseño por completo. Imagínense aplicando el principio de la administración, un rediseño organizacional dentro de la Defensa Pública Penal. Reestructuramos todo el presupuesto, porque también tenía esa experiencia. Entonces, a la que estaba actualmente de directora, me concedió a los 4 meses de haber presentado ese proyecto de entradita, porque eso fue lo que hice de entradita, me pusieron ya en un puesto presupuestado. Y seguí. Con el tiempo me empecé a especializar en el manejo de proyectos a nivel internacional. Empecé a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo de manera paralela. Esa experiencia me sirvió para que me nombraran como jefe de una unidad ahí en la defensa para manejar un préstamo autorizado por el Congreso.
Va. Estando ahí, me llaman del Ministerio Público que tenían inconvenientes con la ejecución presupuestaria. Yo empecé a hacer, ascendí con ese tema del préstamo, empecé a ser financiero de la Defensa Pública Penal, y entonces les fui a presentar una propuesta, como de apoyo nada más. O sea, solo les fui a enseñar cómo hacer el cambio, cómo hacer los ajustes, pero así como apoyo, porque yo tenía una amistad por ahí de amigos y de cuates, y me dijeron, mira, échanos la mano, va, está bueno. Y entonces les fui a apoyar para que salieran de un problema que tenían. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la autoridad que estaba ahí, la fiscal general que estaba, me dijo, bueno, mire, Álvaro no quiere trabajar con nosotros, mejor de una vez aquí. Bueno, mire, va a depender de cuánto me den, porque yo actualmente gano tanto y estoy como jefe. Pues yo le doy esto y le doy esto un poquito más y ta. Me ofrecieron mejores condiciones. Me fui para el Ministerio Público, que actualmente trabajo ahí. Ya he pasado 2 administraciones. No me han movido, al contrario, he ascendido a otro puesto, porque cuando llegan, quieren implementar algún tipo de cambio, yo les digo, miren, esto tiene sus dificultades y podemos continuar con esto y haciendo estas mejoras, y cada día, haciéndoles cambios, proponiéndoles. Entonces, uno se va manteniendo en una estabilidad, que eso es parte de la personalidad. Y, por cierto, que hay muchos lugares donde hay mucha afinidad y los puestos altos de una institución pública son puestos de exagerada confianza, y eso cuando llega una autoridad nueva, lleva todo su equipo de trabajo. Y hasta ese nivel no puede llegar uno, pero sí puede llegar a un nivel de jefatura o de dirección, que sí puede optar uno a ese puesto, ¿verdad? Y poder mantenerse ahí por mucho tiempo. Eso es dependiendo de cómo uno vaya desarrollándose. Y para eso puede pasar muchos años, ¿verdad? Yo sí siento que, por lo menos en mi caso, el promedio de estar en una institución o en una empresa no debe ser más de 10 años, dependiendo de la situación, ¿verdad? Si uno tiene, por ejemplo, 5 años, ya empieza a buscar uno, a ver otras oportunidades, otros lugares, pero mientras no salga, hay que continuar ahí, porque si usted se prepara y sigue profundizando y propone cambios con el ejemplo, no solo una vez, como ya no me pusieron atención, pues ya no propongo madre, aquí me quedo, ya no hago nada, esto y lo otro. No me lo aceptaron, pues insisto en la siguiente, insisto, y así de buena onda, de tranquilo, y o yo mismo voy haciendo los cambios y se van dando cuenta que uno realmente tiene conocimiento y tiene habilidades. Y eso sí, hay que leer, porque en las reuniones cuando le preguntan, usted puede hablar tranquilamente y expresar y dar su punto de vista válido, pero eso es con el tiempo y eso es lo que sucedió en mi caso, por ejemplo. ¿Alguien quería hablar, por favor? Yo, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Me saluda Sandra. Sandra, Yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años también para una institución de gobierno. Luego de eso, como usted dijo, fui ascendiendo y llegué hasta mi tope. Cuando llegué a mi tope fue un puesto de confianza, y cuando entró la nueva administración, obviamente, pues también me fui yo, ¿verdad? Y luego me dediqué a mi casa, a mi hogar, y pasaron 3 años. Empecé a trabajar en la iniciativa privada. Cuando entré a la iniciativa privada, el lugar pues muy bueno, muy todo, y los sueldos eran muy bajos. Cuando yo entré ahí me di cuenta de que muchas personas no tenían mayores estudios más que el nivel medio, ¿verdad? pero tenían experiencia. Tenían experiencia hablando de eso. Pero vamos, que el gerente general, cuando yo ingresé a trabajar ahí, él vio mi currículum, vio cuántos cursos ganados tenía en ese entonces y todo. Y lo primero que me dijo, mire, aquí no nos dejamos guiar por la gente que venga y que tenga cursos ganados X cantidad en la universidad. Me sentí muy mal, porque las mujeres en esa empresa eran las que tenían los salarios más bajos y puestos de secretaria. Bueno, yo entré como en una secretaría. Lo curioso del caso es que el jefe que yo tenía pues me enseñó mucho. De su experiencia pues yo aprendí bastante, pero cuando él se fue porque llevaron a otra persona de confianza a ese mismo puesto, y él dijo, yo no le voy a enseñar a alguien lo que yo hago y va a ganar más que yo. Renunció y se fue. Yo sabía todo el teje y maneje de la oficina.
mas sin embargo a mí no me ofrecieron la plaza. Durante ese tiempo que el otro jefe estuvo, yo hacía todo el trabajo y todos afines a mí, incluso al jefe, lo molestaban y le decían, aquí la secretaria hace todo porque vos no haces nada, ¿verdad? Pero vamos a que nunca me dieron la oportunidad y sentí yo más por ser mujer. Ujú. Sí, vea, muchas veces pasa eso en las empresas, pero es porque esas empresas no tienen líderes. Y ustedes que van a ser gerentes de recursos humanos no tienen y no pueden permitir que este tipo de situaciones se den, ¿verdad? Porque ahí lo que está pasando es una discriminación. Y la discriminación ahora está tipificada como un delito. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado uno con las actuaciones incluso de los jefes, pero yo les digo una cosa, la gran ventaja que usted tiene ahora, la gran ventaja que tiene es que adquirió experiencia, adquirió conocimiento y le enseñaron lo que otros sabía hacer y usted lo supo hacer y lo sabe hacer. Eso sí es cierto. Y llegará el momento en que esas habilidades y esa experiencia va a ser aprovechada por otra empresa. O sea, uno tiene que ver el lado positivo. Lo bueno que uno tiene y lo que uno ha desarrollado, olvídense, ¿sí? Eso no lo niego, aprendí bastante. Y le comento que un año estuve nada más ahí porque sí me sentía muy discriminada. Y todas las mujeres que trabajaban ahí se sentían así, pero volvemos a lo mismo. La necesidad hace que uno se quede, ¿verdad? Sí. Sí, a veces la necesidad lo hace que uno soporte muchas cosas, pero uno sí tiene que uno tiene que aprender a valorarse. Y yo la felicito si se salió de ese lugar y está en otro lugar, tal vez con menos, puede ser, pero está contenta en otro lugar, o de repente no está, pero puede haber una oportunidad. Uno no tiene que perder la esperanza de esas oportunidades. Cuando uno llega a ese límite, y en esos lugares, ahí es donde sí cuesta mucho que un líder pueda influir en los demás, porque cuando ese aparentemente líder que está en esas empresas están demasiado cerrados y tienen un comportamiento muy fuera de lo normal, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. Tiene que tener uno mucha experiencia en el tema del liderazgo y poder manejar emociones para que eso no le perjudique y demostrar con el tiempo que uno tiene la capacidad de estar en cierto puesto, ¿verdad? Bien, el efecto Pigmalión es otro bien importante que yo necesito que ustedes comprendan. Por ejemplo, acá propone que las actitudes de los líderes y sus expectativas respecto a los seguidores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de sus seguidores como líder? Y pueden ustedes incluso predecir la conducta. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Entonces, como bien dice, como bien está en la lámina, donde están cortando la I y la M, uno no tiene que tener en la mente que es imposible. Tiene que tener en la mente que es posible. Entonces, esas dos letras de esa palabra hay que quitarlas siempre, ¿verdad? Todo es posible. Y muchas cosas, las cosas imposibles, esas hay que apartarlas, pero realmente todo en la vida es posible. Uno puede cambiar de trabajo. Si uno no está a gusto en un trabajo, tiene que analizar previo a retirarse. Si uno considera que no tienen habilidad para poder cambiar la situación, pues entonces de plano, como bien dicen, si uno no puede jalar y uno no puede empujar, mejor hay que hacerse a un lado, porque puede resultar uno dañado al final y eso después en la vida le cobra factura, ¿verdad? Puede buscar una oportunidad en otro lugar, porque a veces también el exceso de estrés y el exceso de la no tolerancia hacia muchas cosas le puede perjudicar en su salud. Entonces, también esas cosas le afectan a uno en la motivación, en la autoestima, pero como les digo y les repito, nada ni nadie puede hacer que ustedes se sientan mal. De ustedes depende el sentirse así, ¿verdad? Es la parte que uno tiene que hacer. Y en el efecto Pigmalión uno habla sobre el concepto de sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza uno? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de sí mismos? ¿Se sienten motivados? ¿Tienen una actitud positiva? ¿O son optimistas? Cuando usted se ve al espejo, ¿se ve completo o se ve incompleto? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de que haga la diferencia de los demás? ¿Tienen bien claro quiénes son?
tiene bien claros sus principios, sus valores, su personalidad, eso hay que echarlo a andar, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Buenas noches. Bien, si no tienen dudas, jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Nos hace falta, vamos a ver, solo 2, 3 cositas. No se vayan a retirar, por favor. Mejor, vamos a ver. Bien, vean, cuando uno está con el concepto de sí mismo, procure en forma consciente tener y mantener una actitud positiva, ¿verdad? Aleje esas actitudes negativas, cultive pensamientos optimistas, déjese de quejas, y sí rehuya a las cosas o a las personas negativas, establezca metas para alcanzar, enfóquese en su éxito, no se estanque en el fracaso, acepte elogios, uno tiene que aceptar elogios, no quiero decir, no me estés elogiando que me voy a sentir, no hombre, acepte los elogios, siéntase satisfecho de que alguien lo reconoce algo, no demerite los logros ni se compare con los demás, ¿verdad? Uno tiene que ser bien diferente, cada quien es único e indivisible, piense por sí mismo, pero también con el apoyo de las demás personas, sea siempre un modelo positivo, no sea un modelo negativo, sea un modelo positivo a seguir, pues, ayude a alguien si se siente deprimido, como el caso de la compañera, que los compañeros se sentían mal en el ambiente, pues ayúdenlo a que cambien de pensar, su pensamiento, su forma de ser. Bueno, entonces, vamos a terminar acá. Lo único que sí quisiera, como esta presentación la vamos a subir, jóvenes, aquí hay 3 tareas que yo necesito que trabajen para la próxima semana. Como ahorita viene el fin de semana, entonces para el día lunes a mediodía, necesito que hagan esta evaluación de la página 32, que son los perfiles de la personalidad. Háganse una autoevaluación ustedes cómo están, así de manera objetiva, ¿verdad? También háganse una autoevaluación de la teoría X y Y, que yo creo que lo tienen bien claro, está en la página 46. Y también necesito que vean el video del efecto Pigmalión que les estoy colocando en la presentación. Ese es el link para ver ese video. Véanlo y elabore una interpretación propia que comprende usted y cómo aplicaría el efecto Pigmalión en su casa, no cada dice, pero es en su casa y en el trabajo. ¿Cómo lo aplicaría usted? Entonces, ahí les dejo esas 3 tareitas, por favor, para el día lunes a mediodía. De la misma forma,